culpa mía. Marcos capítulo 4, versículo 1 en adelante. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en la barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 70 y al 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo con los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están afuera por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Padre Celestial, que seas tú obrando con poder en esta mañana, y que esta palabra que tú nos regalas, Señor, cumpla el propósito, Señor. El propósito es que estemos en el lugar que necesitamos estar, Padre Celestial. Entonces, obra con tu poder y háblanos, danos entendimiento. Señor, que no seamos de estos oidores que no escuchan, sino que seamos de los que escuchamos, Padre, y obedecemos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tome asiento. Yo sé que todos ustedes saben que la Biblia es un libro que está escrito dirigido solamente a un hombre, que se llama ¿qué? Jesucristo. Y para nosotros entender lo que hemos venido predicando los últimos días, tenemos que entender el contexto en el que están sucediendo las cosas. Y el contexto es, si ustedes ven los ejemplos que Jesús usa para cuando está enseñando, siempre está hablando de lo que dijo Isaías y lo que dijo Moisés. ¿Sí me hago entender? La semana pasada veníamos que decía: si no creéis a Moisés, ¿cómo me creerás a mí? Si de mí escribió ¿quién? Moisés. Y Moisés habla muchas cosas. De hecho, casi todo lo que Moisés está mostrándonos en el Antiguo Testamento. Cuando hablamos de Moisés, a veces nosotros buscamos literalmente ¿qué dijo Moisés? Es que no, eso no lo dijo Moisés. No, sí lo dijo Moisés. Porque es que los 5 primeros libros de la Biblia en su totalidad, que es el Pentateuco, lo escribió ¿quién? Moisés. Entonces, si Moisés escribió de Adán, si usted lee de Adán, piense que el que está escribiendo de Adán, ¿quién fue? Moisés. Y hay otros textos que literalmente también Moisés decía, o dice, o está escrito, que, por ejemplo, profeta os levantaré, dice el Señor. A él oiréis. ¿Y quién era este profeta? El Señor Jesucristo. Ok, entendiendo esto, ahora estamos en el momento en que Jesús está enseñando su doctrina, y la doctrina de Jesús no está, sí es a futuro, pero no está escrita todavía. Es decir, que cuando el Señor habla acerca de las Escrituras, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo al Antiguo Testamento, porque lo que Él está contando, lo que Él está hablando, lo que Él está enseñando, no había sido escrito en este momento. ¿Sí me hago entender? Eso lo escribieron años después los evangelistas, y lo tenemos, y nosotros tenemos el privilegio de poderlo ver, leerlo, ¿sí? Pero en aquellos tiempos no, los discípulos no tenían los evangelios.
¿Sí? Entonces, ¿de qué tiene que hablar Jesús? Acerca de lo que ya está escrito. Eso es bastante importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Y entonces, aquí hay algo que tenemos que tener en cuenta. ¿De qué está hablando Jesús cuando habla futuro? Está hablando acerca de la voluntad del Padre que Él va a cumplir. ¿Ustedes saben qué significa la palabra will en inglés? Will, W-I-E-L. I will survive, yo sobreviviré, dice la canción. I will survive, ¿cierto? I will do that, yo haré eso. Clase número 1 de inglés. Ok, pero la palabra will también significa la voluntad futura. ¿Sí? Cuando una persona en Estados Unidos va a una notaría y escribe a quién le va a dejar sus cositas, ¿cómo se llama eso aquí en Colombia? Testamento. Pues en inglés se llama ¿qué? Will. ¿Sí me explico? Entonces fíjese que, ¿por qué estoy entrando en esto? Porque nosotros necesitamos entender el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y dice la Escritura que el Nuevo Testamento cobra vigencia, ¿es a partir de cuándo? Dice el libro de Hebreos, a partir de la muerte del testador. Es decir, que si Jesús no hubiera muerto en la cruz como murió, el Nuevo Testamento pues no tendría ¿qué? Sentido, porque nunca hubiera entrado en vigencia. Bueno, entendiendo este contexto, yo creo que ya ahora sí podemos arrancar con lo que estamos hablando. Entonces el Señor ha establecido ¿qué? Su testamento, pero en este momento nada de esto había sido ¿qué? Copiado, ¿cierto? Nadie había escrito. Vamos un momentico aquí a Marcos, a la lectura que tuvimos, y vamos a leer una porción. Es más, vamos a leerla en el libro de Mateo. Vamos a Mateo. Esta misma porción la vamos a encontrar en el libro de ¿qué? Mateo. Y eso está en el capítulo 13. Yo espero que ustedes sean buenos lectores, porque hay algo en particular con los evangelios, que aunque muchos y están contando lo mismo, ¿sí me hago entender? Va uno a encontrar diferencias. Y estas diferencias se encuentran porque cada personaje está describiendo lo que está viendo por sí mismo. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, si hay un accidente aquí en la esquina y sale Vanessa y cuenta el accidente y yo salgo y lo cuento, pues lo vamos a contar diferente. Probablemente yo diga, es que una moto Kawasaki 125, ¿cierto? Botando aceite, se estrelló contra una camioneta Kia Pregio, motor 3000 centímetros cúbicos. ¿Sí me hago entender? Ella va a decir lo mismo, pero ella va a decir, ahí venía un muchacho volado en una moto y se estrelló contra esa escolar. Entonces los dos testimonios son ¿qué? Diferentes, sí, pero están hablando de un mismo hecho. Pues exactamente pasa con los evangelios. Y por eso es importante que si usted lee en un evangelio, busque esa misma referencia en otro evangelio y compare, porque hay cosas que aparecen y para uno son, jamás lo había visto, nunca lo había visto de esa manera y peor aún, nunca lo había entendido. ¿Sí me van a entender? Entonces, importantísimo, cuando lea los evangelios, hay por ahí en internet usted puede descargar. Me voy a ir acordando en el nombre para que usted lo descargue y se llama Cronología de los Evangelios. Y entonces le sale Marcos, Mateo, Lucas y Juan, todas las historias y usted sabe qué parábola está en uno y qué parábola no está en otro. Y eso le sirve a usted muchísimo. ¿Sí me hago entender? Y le da las citas. Entonces, cronología de los evangelios. Y leemos aquí en Mateo capítulo 13.
Hoy no vamos a hablar sobre la parábola del sembrador, pero el texto sí está dentro de la parábola del sembrador. Y leamos desde el 9, 13, 9. ¿Ya lo tiene? Entonces, 13, 9. El que tiene oídos para oír, ¿qué? Bueno, ya tenemos un lío. No todos tienen oídos para oír. ¿Se había hecho esa pregunta? Y eso quiero que lo tenga claro, porque dentro de la iglesia, gente que no falla a la iglesia, o quizá falla un día o no falla, o que piensa que le ha entregado la vida al Señor, o que piensa que se ha acercado mucho al Señor y se siente bien así. Puede ser que no haya nacido de nuevo. ¿Sí me estoy dando a entender? Eso es un problema grande y no lo quiero exteriorizar al mundo y a todas las iglesias, pero vamos a encontrar que en muchos lugares, muchas personas están muriendo pensando que realmente están dentro del redil. ¿Sí me explico? Y una cosa es ver el redil, estar a la puerta del redil, hacerle musarañas a las ovejitas, ¿cierto? ¡Ay, tan lindas! ¿Sí? Pero otra cosa es ser parte de ese rebaño que está adentro. Esa es la pregunta que yo quiero hacerles para iniciar este tema, si me hago entender. Usted ha meditado de verdad, de todo su corazón, o hágalo en su casa, toda esta semana, todos los días, cada mañana, pregúntese a sí mismo: Señor, de verdad yo te amo de verdad como lo digo, como lo expreso, como lo muestro. Estoy allí adentro. O hay cositas en mi vida que son más fuertes, ¿sí? Que son más, que me atraen tanto que yo digo, estoy en eso, ¿no? Porque hay personas que uno les pregunta, si el Señor viniera esta noche por usted, ¿qué pasaría? ¿Se va o se queda? Estoy trabajando en eso. Siga trabajando entonces, porque de verdad no le va a alcanzar, no le va a alcanzar. Esto es de aquí, de corazón, de verdad. Es como el que ama a sus padres, es como el que ama a sus hijos. La entrega es ¿qué? Total, ¿sí? Mi hijo puede llegar a la hora que sea. Y yo, aunque ya está viejo, porque 19 años ya está viejo, ¿sí? ¿Qué hace uno? Y por allá uno lo ve, lo escucha moviendo ollas, Riondo no ha comido nada, viene con hambre. ¿Qué hace uno? ¿O no lo hace usted con sus hijos? ¿Cierto? Porque ese es un amor. Pues yo quisiera que recordáramos lo que dice el Señor, que si vosotros siendo malos, vuestros Padres Celestial, ¿qué nos va a dar? ¿Cierto? De lo mejor. De lo mejor. Entonces miremos el texto, sigamos leyendo, porque me empiezo a ir por otros lados. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Buena pregunta, ¿no? ¿Por qué? Y fíjense los discípulos, ya vamos a hablar de los discípulos, porque es que nosotros podemos ser como el texto que leyó mi esposa en la vigilia, los que vinieron en la vigilia, ¿cierto? Que habían dos hombres orando, uno era ¿qué? Uno era ¿qué? Publicano, y el otro era fariseo. Y el fariseo, yo diezmo, yo ayuno 2 días, yo no soy como este publicano. ¿Sí me hago entender? Terminaríamos nosotros en esta posición, como un fariseo, señalando a los demás hermanitos. Entonces, dice ahí: ¿por qué les hablas por parábolas? Los discípulos se creen, wow. Sí. Y respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios de los cielos, mas a ellos no les es
dado. La pregunta es, ¿quiénes son ellos? Usted póngase en esa posición, discípulo del Señor, camina con el Señor, todo lindo y usted está confiado que usted está bien, ¿cierto? ¿Será que sí? ¿Sí me estoy dando a entender dónde es que estamos nosotros, incluyéndome a mí? Mire, vamos a Mateo 24. La pregunta que queda en su mente, ¿quiénes son ellos? Jennifer, ¿quiénes creen que son ellos? Voy a decir, ¿fariseos? Lo primero que uno dice, sí, son fariseos. Yo soy discípulo de Cristo, ellos son fariseos. Ah, no, pues son saduceos. Estos son saduceos, peor. Los unos creen en la reencarnación, los otros no, pero igual todos son feos. ¿Sí? ¿Quiénes son ellos? Ah, no, los doctos en la ley. ¿Sí? ¿Será? ¿Será? Yo les estoy preguntando, ¿quiénes son ellos? Bueno, ya vamos para allá. Es importante. Lo importante es que usted no esté en ese grupo. Uy, ya le adelanté un pedacito. Dije, vamos a Mateo 24 con respecto a quién? A los discípulos. Los que dicen o creen pensar. Dice ahí, Mateo 24:1, cuando Jesús salió del templo, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron ¿quiénes? Los discípulos, para mostrarle los edificios del templo. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Pues todo el capítulo 24 y el capítulo 25 y la venida del Señor y el fin del mundo prácticamente. ¿Todo por una qué? Por una pregunta. ¿Por qué el Señor les habla tan duro? Por esta pregunta les da esa respuesta que para nosotros es tremenda. Porque ellos se sentían asombrados del templo. ¿Sí me explico? Y usted dice, ay pastor, pero ahí no dice eso. Sí, si usted lee Marcos 13:1, vamos a Marcos 13:1. Por eso les pido el favor de que comparemos siempre antes de dar el tema, porque esto dije 13:1, ¿cierto? Dice, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, y mira cómo lo dice, maestro, mira qué piedras, qué edificios. ¿En dónde tenían puestos los ojos ellos? ¿Cierto que cambia la percepción? Mira, maestro. ¿Y qué les dice el Señor? Destruid este templo y en 3 días, ¿qué? Lo levantaré. ¿Y no quedará qué? Ahí está escrito. ¿Y de qué templo estaba hablando el Señor? Vamos rápidamente a Juan, capítulo 2 o 3. Juan capítulo 2, ahí es cuando él hace el azote de cuerdas y bueno, voltea las mesas de los cambistas y el templo de mi padre no es templo de, bueno, etcétera, etcétera. Y el versículo 19 dice, Juan 2:19, respondiendo Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba ¿de quién? Del templo de su cuerpo. Estamos entendiendo que ellos tenían puestos los ojos ¿en qué templo? Mira, maestro, estos son los mismos que estábamos leyendo ahorita en la parábola del sembrador.
Entonces pregunto, ¿será que los discípulos sí han entendido? No han entendido, todavía no han entendido. Volvamos nuevamente a nuestra lectura. Entonces, decíamos que en Mateo 24 ellos estaban asombrados por el templo y quieren mostrarle el templo al Señor. Y el Señor pues les está diciendo todo esto. Y yo me preguntaba, ¿por qué está sucediendo todo esto? Vámonos a Mateo capítulo 23, un capítulo antes, para entender de qué está hablando el Señor Jesucristo y por qué estaban ahí cerca del templo, ¿no? Y por qué entraron al templo y salieron del templo y estaban haciendo este tour, ¿no? Dice, mire lo que dice, y yo quisiera que pensáramos en esto. Por eso es que es tan importante, porque el Señor enseña con la misma palabra, con las mismas escrituras. Capítulo 23 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan, ¿quiénes? Mire, la cátedra de Moisés nos han enseñado que todo el Antiguo Testamento, bueno, algunas personas, que ya no, es que nos vamos a los extremos. Algunos dicen que ya no, que solo el Nuevo Testamento. Y resulta que no, que todo es palabra de Dios. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para enseñar, para instruir en justicia, a fin de que Nope, María del Pilar, Diana, Alejandro, Vanessa, Jennifer, doña Liliana y todos los que estamos acá y todos los que escuchemos, estemos preparados. ¿Sí me hago entender? El problema es que a veces no queremos prepararnos. Es necesario que nosotros, dice la palabra, nos volvamos profesionales. La palabra está en la Biblia. Profesionales en cuanto a la palabra. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Me preguntaba esta semana una señora que estuve transportando, porque estoy manejando, y yo le prediqué el evangelio. Y ella decía, Señor, lo que pasa es que yo toda mi vida he sentido algo aquí en mi corazón. Y he sentido que los hombres todos son unos mentirosos. Yo nací siendo católica, pero no me gustan los curas, porque siento que lo que ellos dicen no es la verdad. También fue a iglesias cristianas y siempre me parcharon, usé esa palabra que se usaba de joven, me parcharon es que le sacaban plata y mentían. Entonces yo tengo una relación con Dios, pero no voy a una iglesia, no me congrego, no creo en los pastores, no creo en las iglesias católicas. Y le dije, pues yo tampoco. Y se quedó mirando, me dijo, ¿cómo así? ¿No me dice que usted ama al Señor? Le digo, claro, es que dice que la palabra que la injusticia de los hombres no hará vana la justicia de Dios, ¿cierto? Que porque los hombres sean malvados, entonces Dios va a ser malvado. Y le dije que leyera Romanos 3, que ahí está escrito, ¿sí? Dice, más bien sea Dios veraz y todo hombre, ¿qué? Mentiroso. Entonces me dijo, ¿qué debo hacer? Y entonces me acordé de esta porción. Le dije, usted lo que tiene que es buscar del Señor a través de las Escrituras. Si bien es cierto que el Señor viene por su iglesia, tiene que congregarse en algún lugar, ¿sí? Pero ceñida a lo que está escrito en la palabra y no lo que le hablen desde un púlpito. Por eso yo le digo a don Manuel, no me crea a mí, crea lo que está escrito. Rosa, a mí no. ¿Lo que está qué? Escrito. Es que cuando don Alejandro dice, no es don Alejandro, pero siempre es aquí. Lea. ¿Sí? Y ese es el punto, que nosotros no estamos leyendo. Entonces,
recordaba esta porción cuando hablaba con la señora. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, mire lo que dice el Señor. Todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. ¿Sí me explico? Y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas, difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Mire, no voy a hablar de nadie, pero sigamos leyendo. Antes hacen todas estas obras para ser vistos por los hombres. Tengo un amigo no conocido, que predica muy bonito. Y él dice, lo que pasa es que yo quiero ser predicador de talla internacional. Y no lo dice en chiste. Él quiere ser famoso. Y lo dice abiertamente. ¿Sí me explico? ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos creen a esa predicación. ¿Sí me explico? Estamos creyendo en doctrinas de demonios, dice la Biblia. Y entonces dice, antes hacen todas estas obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas de las sinagogas y en las salutaciones de las plazas, y que los hombres le llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois ¿qué? Hermanos. Bueno, ustedes pueden seguir. Solo va a leer el 13. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Siga leyéndolo, siga leyéndolo, siga leyéndolo. Y le digo, haga y tome el consejo de mi Señor Jesucristo. ¿Qué les dice? Los lectores, ¿qué fue lo que les dijo? Versículo 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guárdalo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no lo hacen. ¿Está entendiendo? Entonces yo vuelvo al principio. ¿Serán ellos los que está mencionando el texto inicial? ¿Quiénes son ellos? Vamos otra vez a Mateo, porque se nos olvida. Mateo 13, ¿qué? 11. Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Les leí esta porción de los fariseos y los saduceos para preguntarles a ustedes, ¿serán ellos? Jennifer dice que no. ¿Quiénes son ellos? Bueno, entonces vamos a investigar quiénes son ellos. Lo primero que nosotros tenemos que entender es, vamos nuevamente, esto es que a Marcos capítulo 4, y vamos a leer el texto despacio, ¿no? El mismo texto, pero en Marcos. Desde el 9 también, curioso, ¿no? Y dice exactamente lo mismo el 9, dice, entonces dijo, el que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga. La pregunta es, ¿quiénes son ellos? Versículo 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, ¿quiénes eran? Los 12. Vuelvo y lo leo. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, o sea que había más, ¿sí? Le preguntaron sobre la parábola. Y mire la respuesta del Señor aquí. Y les dijo,
a ustedes, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios. Mas, ¿a quiénes? A los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Entonces, entiende que hay unos adentro y hay otros que están afuera. Pastor, es que yo sí le entiendo, pero está afuera. Pero es que yo no falto al culto el domingo, pero está afuera. ¿Qué significa estar afuera? Pues sencillo, vamos a Mateo 1:13 y 14. Dice, entrad por la puerta estrecha. Por favor, este versículo vamos a leerlo muy despacio. 1:13 y 14, ¿sí es? ¿O estoy perdido? ¿No? Bueno, entonces yo lo leo aquí. Debe ser 13:14, ¿sí? Me confirman, por favor. No. Bueno, alguien que busque en Google esta cita entonces. Entrad por la puerta estrecha. ¿Está despacio conmigo? Entonces hay una ¿qué? Puerta. Y es estrecha. ¿Y quién es la puerta? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta. Mateo 7. Uy, pero estaba perdido, ¿verdad? Bueno. 7:13, ¿ya? Listo. Entonces, entrad por la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Entonces, fíjese que llegamos como a un callejón. ¿Usted se ha imaginado ese? Y hay una puerta muy pequeñita y hay otra que está abierta. Y la gran mayoría de nosotros vamos por ese camino, por esa puerta grande, desbocados, ¿no? Pero hay una puerta estrecha y dice el versículo 14, porque estrecha es la puerta. Y dice, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son, veamos bien, los que lo hallan. ¿Cierto que no dice hallan el camino? ¿Qué es lo que hallan? La puerta. Entiende que ya es suficiente con llegar y encontrar la puerta. ¿Y cuántos llegan a encontrar la puerta? Dice que pocos. Imagínense, si son pocos los que hallan la puerta, cuán menos los que entran por ella. El problema es que mucha gente ha conocido al Señor, que mucha gente proclama al Señor, habla del Señor, se desvive por el Señor, pero tiene, igual que los discípulos, ¿dónde estaban puestos los ojos de ellos? ¿En el templo que iba a ser levantado al tercer día? No, Señor, ellos tenían puestos los ojos en el templo de Herodes. Mira qué templo. Y así vivimos nosotros como iglesia. Fácil. Pero ¿sabe que al Señor no lo podemos engañar? Porque Él de antemano conocía los corazones de ellos. Yo le quiero a usted dejar ese mensaje hoy. Mire, no importa qué tan usted cercano se sienta del Señor. No importa qué tan usted esté metido con el Señor. Si realmente decimos y no hacemos. ¿Sí me explico? Y no es de actuar. No es de decir, figurar, ¿no? Usted, ahorita que está el Mundial, que no me he visto ni un solo partido, ustedes han visto jugadores, ¿no? O más que todo se ven los arqueros. Hay arqueros que son buenos y un tiro y ¡ting! Ya, listo.
Pero hay arqueros que les llamábamos en mi infancia, no sé César, en su infancia o en la infancia de los chapoleros, que les gusta como sobreactuar. O esos jugadores que los tocan y ay, se tiran y parecen, ¿sí me hago entender? Como Neymar, eso, La vida de fe no la podemos llevar así. No podemos sobreactuar, no podemos decir, ay, es que yo soy el súper evangélico. ¿Sabe por qué? Porque Dios sí conoce el corazón de cada uno de nosotros. ¿Sí? Y muchos de esos que actúan así, ¿sabe dónde están? Afuera. Porque encontraron la puerta, pero realmente no han rendido su vida al Señor. Así digan, ay Jehová, Dios, mi Padre Celestial, y hasta lloran. Y yo les pregunto de verdad, es menester de nosotros evaluar nuestros corazones y pensar y rendirnos ante los pies del Señor. Por eso leíamos ese salmo tan bonito, el Salmo 95. Bueno, todos. Entonces dice que son pocos los que la hallan. La pregunta es, ¿de verdad si hemos entrado? ¿Y qué pasa si no entramos? Muchos, dijo doña Nubia, ahora sí entiendo cuando los primeros serán los postreros y los postreros serán ¿qué? Los primeros, ¿sí? Miren, entiende que nosotros podemos pensar que estamos cerca del reino de los cielos, pero ¿y no? Vamos a leer nuevamente Marcos capítulo 4, versículo 11 dice nuevamente, y a vosotros, versículo 11, ¿con quién está el Señor? Con los 12 y algunas otras personas que no sabemos quiénes son. Dice, y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios. Mas los que están afuera, ¿por qué? Y mire, esto es muy importante. ¿Qué va a pasar con la parábola? ¿Para qué la parábola? ¿Cierto que tenemos que mirar más allá de la parábola? Para poder entender el reino de los cielos. Porque dice ahí, y a los que están afuera, vuelvo y lo leo, y a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están afuera, ¿por qué? Por parábolas, ¿para qué? Para que vean, no entiendo. Oigan y no entiendan. Para que no se conviertan y les sean perdonados, ¿qué? ¿Está entendiendo? Estamos entendiendo que más allá de las parábolas nosotros tenemos que no estar mirando el templo. En la ley miraban el templo. Para el pueblo judío era el templo. Pero de tanto amar el templo, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Asesinaron al Mesías que estaban esperando. ¿Sí me hago entender? Y todavía el pueblo de Israel está ¿qué? Ay, Señor. En la camioneta, perdón, tacho. Ahí en la llave está ahí encima, Cecitar. Y las pastillas están ahí en la guantera. Es que el enemigo no quiere que ustedes sepan lo que les voy a decir, porque es que no he llegado al punto de la predicación. Todavía no sabemos quiénes son ellos. ¿Quiénes son ellos? Ya sabemos que están ¿dónde? Bueno, entonces fíjense lo que está sucediendo aquí. Pues el Señor no se está refiriendo a los fariseos, ¿o sí? ¿O no se está refiriendo directamente a los saduceos, o sí? ¿O no se está refiriendo a los doctores de la ley, o sí? ¿Sí?
Pero fíjese que hay un grupo de personas que no hemos tocado. Y a ese grupo de personas el Señor sí se está refiriendo. ¿Sí? No, ya no veo. Entonces, ¿qué les está pasando? Le está aconteciendo lo mismo que le estaba aconteciendo al pueblo de Israel en el desierto. Miremos un poquito antes de ir al desenlace. A Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos capítulo 3. Sí, eso es tal. Ay, qué pena con su merced. Ya no veo. 2. Eso toca 2 de una porque... Bueno. ¿Listo, Hebreos? Capítulo 3, versículo 7. Dice ahí: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Mire lo que nos habla a nosotros. Aquí les habló al pueblo de Israel, pero aquí nos está hablando a nosotros. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Donde, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de las cuales me disgusté contra esta generación y dije, ¿cómo estaba esa generación? Siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán. Entiende que usted cuando entra, usted haya ¿qué? Pastos, suculentos pastos. Eso es lo que el Señor nos da a nosotros, a los que estamos ¿dónde? En el redil. Y a veces nos mofamos porque estamos ahí afuera, ¿no? Pero no hemos ¿qué? Entrado. Y usted me va a decir, pastor, pero entonces si no son los fariseos a los que les está hablando la parábola aquí del sembrador, si no son los saduceos, si no son los doctores de la ley, si no son los romanos, si no son todos estos personajes, ¿de quién está hablando? Pues por eso es que tenemos que devolvernos un poquitico. Vamos, ya me toca agilizar. Muy bien. Marcos capítulo 4, versículo 11. Y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de los cielos, mas los que están afuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y ¿qué? Y les sean perdonados sus pecados. ¿Quiénes están afuera? Mire, va a hacer el ejercicio en la casa. Usted va a mirar esta misma parábola y se va a devolver el capítulo anterior y va a leer el capítulo anterior y oh sorpresa que ahí nos dice quiénes están afuera. Mire conmigo Marcos capítulo 3. Recién ha reclutado a sus discípulos. No los voy a leer porque ya no veo. Y ahí está diciendo quiénes son los discípulos, hace el listado y en el versículo 21 dice lo siguiente: cuando lo oyeron, ¿quiénes? Los suyos. Otra versión, sus familiares, sus relacionados, los que estaban con él, su familia.
Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, otra versión, está loco. Sus mismos familiares decían ¿qué? Que él estaba ¿qué? Loco. Y les dice en Juan 7:3, vamos Juan 7:3. Mire a quién se refiere. 7:3. Y le dijeron sus hermanos, ¿quiénes? Ay, aquí dicen a veces los de la religión que no, que eran hermanos en la fe. Mentiras. Porque si fuera así, no diría lo que va a decir. Uy. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. O sea, los discípulos no eran hermanos en la fe. ¿Se entiende que sí eran sus hermanos? Para que vean tus discípulos las obras que hace. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Tremendo. Entonces Marcos 4:21, ¿qué decían sus hermanos? Suéltenlo, no le paren bolas, está fuera de sí. ¿Él está qué? Loquito. Vamos a saltar. El Señor entonces empieza a hablar de su propia casa. Ahí habla de Satanás, y si Satanás está dividido y empieza a dar este ejemplo, pero él está hablando desde su propia casa terrenal con sus hermanos, con su mamá, con su propia familia, que aunque están cerca, vivieron juntos, crecieron juntos, su propia familia es la que está afuera. Ahí lo dice, mire el versículo 30. 31, perdón. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose ¿dónde? Afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él dijo, tu madre y tus hermanos están ¿dónde? Afuera, y te buscan. Y él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Hermano, no importa qué tan cercano usted piense que está del Señor. No importa si usted en los ojos de la carne lo carga aquí en una cruz o lo tiene, no sé cómo usted viva la vida de fe en su corazón. Pero piense que de repente usted está como su propia familia. Usted no está haciendo la voluntad de Dios, puede que usted esté allá afuera. Puede que esté excluido para el reino de los cielos. Entonces necesitamos mirar de verdad en nuestros corazones. Yo voy a la iglesia por costumbre. Yo voy a la iglesia porque, me hace falta, sí, ya. O por los que hay unos que dicen, no, ya cumplí. O por escuchar palabras bonitas. De verdad hay iglesias que están así, de palabras bonitas, y están así porque... Pero recuerde, necesitamos sentarnos como el Señor nos enseña, mirar las Escrituras y creer a lo que dice la Escritura y no creer a lo que dicen los hombres. Aquí mucha gente puede que se oponga a esto. Hay muchas religiones que pelearían por esto, no tienen en cuenta esto, porque le han dado el primer lugar a otros personajes, ¿sí me hago entender?
Entonces, yo le voy a pedir que se ponga de pie. Espero que me haya podido expresar y me haya entendido, ¿no? Que aquí es que esta cita usted la va a encontrar en Lucas 11, 27 y la va a encontrar en Mateo 12, 46. Vamos a Mateo 12, 46. Siga ahí. Espero que esté viendo bien porque estoy... Sí, ahí está. En el capítulo 13, ¿de qué habla? La parábola del sembrador, ¿correcto? Ahí habla en el versículo 14, donde dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis, no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha ¿qué? Engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vosotros, bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos. Entonces, ¿quién es bienaventurado? ¿Los que están afuera? ¿O los que oímos la palabra del Señor y hacemos su obra?